Ya hemos visto las razones trigonométricas para un ángulo agudo. Veamos ahora las razones trigonométricas para cualquier ángulo. Definamos este ángulo alfa y tomemos P de coordenadas x, y. Definamos las razones trigonométricas para ese ángulo. Seno de alfa es cateto opuesto y partido la hipotenusa R. Y partido R. El coseno de alfa entonces es cateto contiguo partido hipotenusa. Si tomáramos otro punto P de coordenadas x' y', definamos para ello también las razones trigonométricas. Tendríamos seno de alfa es igual a I' partido R' y coseno de alfa x' partido R'. Observemos que ambos triángulos rectángulos son semejantes, puesto que al compartir un ángulo agudo y tener ambos ángulo recto, los tres ángulos son iguales. Por tanto, se cumple que I partido R es igual a I' partido R'. Asimismo, X partido R es igual a X' partido R'. Es decir, que las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera no importa de la amplitud de los puntos que se tomen, sino que es la amplitud del ángulo. Veamos ahora que las razones trigonométricas están afectadas por su signo. Recordemos, o teniendo en cuenta que la distancia desde el origen a cualquier punto P siempre es positiva, entonces el signo de las razones trigonométricas dependerá de los catetos, o lo que es lo mismo, dependerá del cuadrante en el que nos encontremos. Si un ángulo se encuentra en el primer cuadrante, es decir, es un ángulo agudo, observamos que la Y es positiva y la X es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el seno y el coseno son positivas, y como las demás razones trigonométricas dependen de ella, quiere decir que todas las razones trigonométricas en el primer cuadrante son positivas. Si el ángulo alfa se encontrara en el segundo cuadrante, ¿qué pasa? Pues que la coordenada X es negativa y la coordenada Y es positiva. ¿Qué tenemos entonces? Que el seno sería positivo y el coseno sería negativo. Y de allí tendríamos, a partir de estas, pues todos los signos de las razones trigonométricas en el segundo cuadrante. En el tercer cuadrante, tanto la Y como la X son ambas negativas. Es decir, que el seno y el coseno son negativos en este cuadrante. Y por último, en el cuarto cuadrante, tenemos que la X es positiva y la Y es negativa para este ángulo. Entonces, el seno sería negativo y el coseno positivo. Y de ahí encontraríamos las demás razones trigonométricas. Veamos ahora cómo hallar las razones trigonométricas de cualquier ángulo a partir de una dada. Recordamos que tenemos que tener en cuenta mucho los signos. Tenemos tangente de beta es igual a -1/3. La tangente es negativa tanto en el segundo como en el cuarto cuadrante. Por eso nos están indicando que beta está entre 0 y 180 grados. Eso quiere decir que el ángulo pertenece al segundo cuadrante. La tangente, como sabemos, es cateto opuesto partido cateto contiguo. Voy a dibujar aquí entonces beta y sería 1/3. Nos falta hallar el otro lado y sabemos que lo hallaremos con el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es la suma de cada cateto al cuadrado. Es decir, que hipotenusa al cuadrado es raíz de 10. Perdón, hipotenusa es raíz de 10. Teniendo ya nuestros tres lados, podemos hallar las demás razones trigonométricas. Entonces, seno de beta es cateto opuesto partido hipotenusa. 1 partido raíz de 10. Racionalizando, raíz de 10
partido 10. Coseno de beta es cateto contiguo partido hipotenusa. 3 partido raíz de 10. Como estamos en el segundo cuadrante, el coseno es negativo aquí. Racionalizando es menos 3 raíz de 10 partido de 10. La tangente ya no la han dado. La cotangente es menos 3 porque también es negativa. La secante es el inverso del coseno, es decir, menos raíz de 10 partido 3. Y por último, cosecante, el inverso del seno, que es raíz de 10. Así tenemos pues todas las razones trigonométricas teniendo en cuenta los signos para cualquier ángulo.